Altruista, trabajólico, con un fuerte sentido del deber social, una mente que no solo se ha dedicado a la investigación científica, sino que también a la medicina clínica y al bienestar nacional. Con tesón dedicó su vida a la compleja área de la nutrición, que integra variantes biológicas y sociales. Con sus investigaciones cambió el paradigma, demostrando que existen grasas esenciales, los omegas. Con sus dotes de gestor logró influir en políticas públicas orientadas a disminuir la epidemia del siglo XXI, la obesidad. Me siento privilegiado en muchas cosas. Y si alguien me dio privilegio, los tengo que usar y los tengo que poner, yo personalmente pienso, al servicio de otros. Ricardo Huawi, una mente brillante. En el fondo, todo lo que uno es capaz de hacer viene por el entorno en el cual se ha desarrollado, que es Chile, la Universidad de Chile, el INTA, los colegas con los cuales he trabajado a través de toda mi vida, uno es producto de todas estas interacciones. Los mismos presos. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. ¿Qué va a pagar la cuenta? Uno, de todas maneras, pero lo más importante es que realmente uno es lo que es, en gran parte por los que lo rodean. Y yo he recibido mucho a cada uno de ustedes. Y aprecio estas reuniones, y aprecio lo que he recibido de ustedes, y por eso brindo. Muchas gracias. Bien, guay, salud. Oye, ¿te faltó el whisky? ¿Cómo yo definiría a Ricardo? Un hombre simple, sencillo, como decimos en el campo, de mirada directa. Es un hombre sin complejidades, envuelta, un hombre de verdad. Lo mueve el hecho de sentir, el tener una gran sensibilidad social. Pero creo que lo más importante que lo mueve a Ricardo es una convicción muy profunda que él tiene y que ha tenido siempre, y esto lo hemos conversado muchas veces, de que con su accionar él es capaz de cambiar situaciones. Y bueno, es una persona que tiene un dinamismo extraordinario, asusta realmente porque es exuberante en lo que está diciendo y haciendo. Es una persona muy fuerte que obviamente como todos tiene paciencia y todo el cuento, pero que ha tenido mucho amor con nosotros. Y eso, nosotros tres somos, yo creo, mucho más afectivos que mi papá. Pero yo creo que no puede decir que no. Es un tema que tiene que le cuesta decir que no, porque lo pasa bien y se entretiene mucho. Sus opiniones debían ser tomadas muy en cuenta y su presencia y su voz la hacía valer. Él es un hombre renacentista de la ciencia y esa es una excelente forma de definirlo, porque el doctor Huawi es médico de formación, es clínico, de hecho hasta el día de hoy ve pacientes, pero en sus inicios se formó haciendo nutrición bioquímica, que en términos sencillos significa que estaba en un laboratorio, que trabajaba con células, que le hacía preguntas, digamos, a la biología, y a través de los años evolucionó y empezó a enamorarse también de hacer nutrición poblacional, de tratar de traducir lo que él aprendía en el laboratorio a preguntas en sus pacientes y después a preguntas en sus poblaciones.
Los abuelos maternos y paternos de Ricardo llegaron al sur de Chile desde las cercanías de Jerusalén en busca de un lugar pacífico. Luego de años de esfuerzo como comerciantes, rescatando tradiciones ancestrales, ambas familias montaron empresas textiles en la capital. Huawei, el patriarca, llegó justo durante la Primera Guerra Mundial, en la ocupación del Imperio Turco Otomano en Palestina, y él era, creo que, católico ortodoxo. Entonces, los turcos otomanos estaban de alguna forma persiguiendo a los católicos ortodoxos, y se vino a Chile, al sur de Chile. Ricardo nació en 1948. Desde pequeño, sus 2 hermanas mayores lo cuidaron con especial dedicación. Cuando tenía 5 años, su vida cambió radicalmente con la muerte de su madre. Vivir en un clan da mucho beneficio. En el caso mío, especialmente, mi madre murió cuando yo era bien pequeño. Así que la familia extendida jugó un rol muy importante. La infancia de Ricardo no solo transcurrió junto a sus tías y tíos. La tienda textil del abuelo fue un lugar importante dentro de su niñez. Ahí se divertía sacando cuentas, ordenando o saliendo a repartir mercadería junto a uno de los camioneros. Ahora, esto de paisano, en general yo diría que casi todas las familias inmigrantes tenían más o menos ciertos elementos comunes. Probablemente la comida y algunos de los dichos y los hechos son levemente diferentes. Sin que él sea machista, pero donde él era un poco el regalón de muchas tías que lo veían como con cierto espíritu protector. Había quedado huérfano relativamente joven y veían como mi abuelo además se dedicó un poco a viajar con esta señora con la que se casó y se dio la buena vida un poco, entonces veían a este hijo un poco, a este nieto sobrino un poco abandonado y lo cuidaban. Yo creo que de ahí viene en general el hijo adoptado de muchas de sus tías. La tienda del abuelo ya no era tienda a esa altura, era fábrica. Pues la tienda del abuelo la dejaron en Osorno y se instaló con una fábrica textil. Era entretenido. El padre de Ricardo prefirió entrar a la universidad a estudiar medicina que hacerse cargo del negocio familiar. Desde niño a Ricardo le intrigó ver cómo su papá cuidaba a los más débiles curando a los enfermos. Con ese ejemplo y desde la juventud, se empezó a gestar en él la vocación por ayudar a otros. En 1959, el padre de Ricardo volvió a casarse y se trasladó con su familia a Miami, luego a Nueva York y finalmente a México en 1961. Ricardo volvió a Chile en 1962 para terminar su enseñanza media en el Colegio St. George. Pese a ser nuevo, se adaptó rápidamente y encontró en sus compañeros buenos amigos. Con el objeto de incorporarlo, lo convidamos a estudiar con nosotros. La primera vez que lo hicimos, dijimos, nada de leso este Huawei. La segunda vez dijimos, habiloso este Huawei. Y la tercera vez dijimos, este tipo es un lince. Nos hacía ver situaciones que en realidad nosotros no estábamos en ese escenario, digamos. Pero él leía mucho y tenía mucha inquietud. Cuando él traza un camino de pensar en hacer algo para la humanidad, para llegar, ¿no es cierto?, a donde llega científicamente, es porque tan joven se fijó ese camino. Durante un tiempo estuve pensando que me interesaba el derecho internacional, me gustaba la idea de jugar un rol en el mundo. Pero al volver a Chile yo diría que lo que me impresionó realmente como adolescente, emergiendo un poco un mundo con contradicciones como la que vivía Chile, era la dimensión del problema social y también del problema de salud.
y las desigualdades. En 1966, Ricardo se decide a estudiar medicina en la Universidad de Chile, con la esperanza de encontrar en esa carrera las herramientas necesarias para cumplir con su misión de ayudar a otros, centrándose en la medicina, pero sin dejar de lado lo social y lo político. Había habido una toma de terreno y había una población que estaba en el inicio del invierno enfrentando las condiciones climáticas desde un campamento. Y ellos llegaron a la universidad a ver qué podíamos hacer. Un grupo de 5.000 personas que estaba en necesidad de organizarse y de tener saneamiento, de tener condiciones mínimas de vida. Y un poco lo difícil que era que la universidad diera una respuesta, o nosotros mismos como alumnos. Comienza a tener una presencia mayor en las reuniones de ese tipo, y en la cual su voz y su presencia y sus ideas tenían participación dentro de todas las discusiones que eran muy acaloradas en aquellos años. Lo que sí recuerdo que eran muy acaloradas. Costaba menos hacer una asamblea política para discutir el derecho de los estudiantes frente a alguna situación. Entonces, de alguna manera, me mostró estos dos mundos que vivían, el mundo de las necesidades versus el mundo de la universidad, que sabía hacer ciertas cosas, pero no llegaba a eso. Para pagar una apuesta perdida, Ricardo salió con María Teresa Valdivia en una cita a ciegas. Encantado con ella, al final de la comida la invitó a salir nuevamente. Le gustaban las mujeres, pero inteligentes a Ricardo. Y me consta que le gustaban las mujeres inteligentes. Y encuentro su vida a la María Teresa, con la cual hace una tremenda vida familiar. Yo creo que le dio la libertad de mente, de forma muy generosa, ¿no es cierto?, para que Ricardo pudiera recorrer el mundo. Muchas veces lo acompañó, pero muchas veces por razones familiares no podía. Probablemente hay una gran mujer, pero no una gran mujer como apoyándolo a él, cocinándole cuando llega a la casa, sino que más bien como completando un equipo que quizás sin ese matiz no hubiera estado muy completo. Yo creo que hubiera hecho agua en varios sentidos. Salía, en general no pololeaba mucho. Y con ella pololeamos, ¿no? Pololeamos hasta que llegó el momento de que me iba a ir a Estados Unidos. En 1972, Ricardo se recibió como médico de la Universidad de Chile. Marcado por los trabajos sociales que había realizado en la población Che Guevara, decidió postular a uno de los mejores lugares del mundo para hacer su especialidad de pediatría, la Universidad de Harvard. Cuando me preguntaban qué pensaba hacer luego de formarme. Y en el caso mío, a pesar de que me fui de Chile y muchos de mis compañeros pensaban que no iba a volver, mi respuesta cuando me hacían esa pregunta era que yo pensaba volver a Chile y que ese entrenamiento me iba a servir para hacer mejor las cosas cuando volviera. Y sin duda me ayudó muchísimo. Y después ella me fue a ver, ¿no? Me fue a ver a Boston y ahí ya decidimos transformarnos en pareja, ¿no? Y ella fue vital para poder subsistir en un ambiente con bastante pega, con bastante trabajo, y tener a alguien que le sonriera cuando uno volviera y que apoyara lo que uno estaba haciendo. Y obviamente cuando uno trabaja 36 de cada 48 horas, no es una persona muy agradable en esas 12 horas que tiene de descanso. Gracias a sus esfuerzos, en 1975 obtuvo una beca en la Universidad de Yale para especializarse en neonatología, un campo que recién se estaba abriendo y en el que esta institución llevaba la vanguardia a nivel mundial. Así que me tocó vivir en los momentos cuando recién empezaban a usarse los ventiladores y había muchos descubrimientos importantes en cómo salvar niños progresivamente más pequeños al momento de nacer. Bueno, pensando volver a Chile, fuera de entrenarme desde el punto de vista médico, clínico, me interesaba tener algunas destrezas en investigación. Ricardo había constatado en sus trabajos comunitarios que los niños desnutridos tendían a sufrir más diarreas y neumonías de lo común, a su vez que las infecciones favorecían la desnutrición.
Preocupado por entender este círculo vicioso que explicaba en la década de los 70 el 80% de la mortalidad infantil en Chile, de Yale partió a realizar un doctorado en bioquímica de la nutrición en el Massachusetts Institute of Technology, otra universidad americana destacada. Y había un programa, que era el programa de hambre en el mundo, y entonces conversamos con el profesor Scrimshaw y con el doctor Monker de que el INTA funcionara como un centro para este programa y que yo estuviera coordinando esto, así que eso se facilitó también mi vuelta. Y llegó, y claro, Ricardo es una personalidad avasalladora y rápidamente se incorporó y comenzó a trabajar muy eficientemente en el INTA y pasó a ser profesor. Es muy trabajólico y de repente ha sido una cosa que ha ido mejorando con el tiempo. Era un poco impaciente con sus colaboradores porque les exigía ir al mismo ritmo de él, lo que es un poco difícil. Se ha dado cuenta que la forma un poco de trascender y de contribuir en el fondo más establemente a la mejora en la salud y la nutrición es contribuir en formar mayor masa de investigadores, que tengan esta visión un poco de quedarse en sus países, de contribuir en el lugar que corresponden. La primera investigación de alto impacto que realizó en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos demostró el valor biológico de mezclar proteínas vegetales con carbohidratos para potenciar su efecto nutritivo, sentando los primeros precedentes sobre el valor de una alimentación saludable y sustentable con el medio ambiente. Si yo le doy a usted exclusivamente trigo, voy a tener un déficit de algunos aminoácidos que van a limitar la utilización del trigo. Y el aminoácido que está deficitario en el trigo es la lisina. Por otro lado, los porotos también son buena fuente de proteína, pero les falta otro aminoácido que es la metionina. Pero si yo mezclo los porotos con rienda, los porotos con los fideos, lo que le falta al trigo le sobra a los porotos y lo que le falta al poroto le sobra al trigo, y esa mezcla se combina. Ahora, a nivel mundial es totalmente diferente si yo digo que el mundo para alimentarse requiere carne, leche y huevo, a que si yo digo que requiere frijoles o porotos, maíz, trigo, arroz, lentejas, garbanzo. La capacidad que tenemos de alimentar al mundo es mucho mejor si pienso en planta que si pienso en proteína animal. Y obviamente esto tiene implicancia. En este momento este planeta tiene 2 billones de cabezas de ganado. Si multiplicamos que un animal pesa unas 6 veces más que un ser humano, tenemos en estos momentos 12 billones equivalente en animal que en seres humanos. O sea, tenemos una masa de animales para alimentarnos que es el doble de la biomasa humana. Eso es pensando que necesitamos carne. Por ese camino nos vamos a hacer no sostenibles. La cantidad de CO2 y de metano que produce el calentamiento global de esa masa animal es incompatible con un planeta sustentable. Por otro lado, si usamos más las proteínas de origen vegetal de las plantas, el mundo es sostenible. Y los 6 billones que tenemos no son un problema y el calentamiento global disminuye en forma sustancial de cómo nos alimentamos, sobre todo si para llegar a alimentar a los animales tenemos que sembrar soya en el Amazonas y cortar los bosques. Entonces, todo esto es un ciclo de que depende de cómo yo defina el problema y cómo yo defina la solución, ¿es sustentable o no es sustentable? En 1985, Ricardo y su familia partieron a Dallas a una estadía sabática en la Universidad de Texas. Ahí inició una investigación que cambió los paradigmas mundiales acerca del valor de los lípidos para el ser humano, especialmente los ácidos grasos omega 3. El tipo de grasa contenido en alta proporción en los pescados y mariscos, y en la cual su gran contribución fue aportar a el conocimiento de la importancia, el hecho que son indispensables para el niño que está en crecimiento y importantes para el desarrollo de la visión y de diversas funciones que hay a nivel del cerebro de los niños. Probablemente dentro de las cosas científicas que he hecho, ese ha sido el foco quizás más novedoso que me ha tocado realizar y lo hemos visto desde el punto de vista de cómo
Estas grasas modifican la expresión de genes. Como también estas grasas son antiinflamatorias. Y un poco el aceite de pescado tiene esta gran ventaja. Y cómo esto entonces contribuye también a evitar el daño que se produce con un infarto. O sea, estas cosas están todas relacionadas y ahí todo lo que hemos aprendido, que el aceite de pescado y comer pescado grasoso aumenta la expectativa de vida, disminuyen los infartos, disminuyen las arritmias. Entonces van apareciendo mecanismos que explican la diversidad de cómo los nutrientes definen la salud de las personas. Ricardo comprobó que para la formación del cerebro y la retina de los lactantes es necesaria la grasa de la leche materna. En 1991, la familia Huawi volvió a Chile y Ricardo asumió la dirección del INTA. Esta institución había nacido para combatir la desnutrición. Sin embargo, en la década de los 90 tuvo que cambiar su foco de atención a un problema totalmente opuesto, la obesidad. En el ranking mundial de la OCDE, somos el 6º país con mayor tasa de obesidad infantil. Hoy, 1 de cada 3 niños menores de 6 años tiene sobrepeso. Entre los adultos, el porcentaje alcanza el 67% de la población. Como consecuencia, cada 1 hora muere en Chile una persona por causas relacionadas con esta epidemia moderna. Esta obesidad tiene cosas muy raras. Jamás en la vida que yo llevo de profesional había visto algo semejante que fuera como una epidemia. La obesidad era algo muy raro y solamente era un signo de opulencia. Hasta los pocos que eran obesos mostraban su panza hasta con cierto orgullo. Pero ahora no, ahora la obesidad es una epidemia, cosa que es rara. Y lo que es más raro todavía es que la obesidad fundamentalmente es de los pobres. Y los niños estaban entonces en forma sistemática recibiendo entre un 10 y un 25% más de energía que lo que realmente requerían. Y esos ajustes entonces los hemos empezado a hacer en los programas. O sea, la leche humana está adaptada para que un niño vaya tomando y se vaya saciando y quede satisfecho y que tome durante un periodo más largo. Toma en 20 minutos, se demora en vaciar ambos pechos. En una mamadera se demora 5 o 10 minutos. Entonces todo esto explica por qué la leche humana también es una de las maneras que tenemos para disminuir la obesidad en los niños. Dentro de lo que es la vida humana y la vida a través de los tiempos, siempre ha estado balanceada de manera tal que si ingerimos por sobre lo que necesitamos, vamos a acumular grasa. Y obviamente ahí vamos a estar en un equilibrio. Una persona obesa está en un equilibrio a un nivel de gasto más alto y a nivel de reserva más alta. Eso es lo que es poco saludable. Tenemos que tener un balance, pero con una grasa en el cuerpo que no nos comprometa en cuanto a diabetes, enfermedades cardiovasculares, infarto y las enfermedades que están matando a los chilenos hoy en día. Con el cargo de la dirección del INTA como tribuna, Ricardo Huawi tuvo la oportunidad de influir en las políticas públicas relacionadas con nutrición. Tú eres lo que está bien, dónde viene y todo, pero qué es lo que has hecho, qué es lo que planteas hacer. Y eso es un poco la ciencia, uno está constantemente teniendo que redefinirse, teniendo que reinventarse un poco. Y está bien que publicaste algo muy bueno hace 5 años, pero eso no vale de nada, porque ¿qué es lo que hiciste los últimos 2 años, los últimos 3 años? Entonces eso tomaba harto porque hay que estar como constantemente tratando de mejorarse y un poco reinventando y él nunca le tuvo susto a eso. Entonces tienes que tomar agua mientras estás corriendo, es como corriendo en el maratón, es difícil una vez que el grupo se te va a alcanzarlo. Entonces cuando estás haciendo esa carrera, y esa carrera no es en Chile, es una carrera a nivel mundial, estás básicamente compitiendo y colaborando con la mejor gente. Entonces si paras mucho y te relajas mucho, los pollos no los pillan. Y te quedaste fuera un poco del pelotón, por decirlo así. Vive lo de él con mucha pasión. Yo creo que no puede apagar mucho las cosas que le gustan y siempre está muy enfocado en las cosas, en sus temas, muy enfocado. Yo creo que mi abuelo quizás era doctor porque le gustaba y porque, bueno, no sé, porque fue una forma como de surgir en un país donde ser profesional, inmigrante de primera generación era importante. Pero en el caso de mi papá yo creo que era un tema distinto, era una vocación, una pasión así que se expresó desde muy chico. Por un lado es un investigador muy experimentado y muy bueno
ese investigador de escritorio, de papel y lápiz, de computador, que está creativo, pensando en una hipótesis. Y por otro lado, un excelente clínico, que usa gran criterio para el tratamiento de sus pacientes. Esa es una dualidad que no es fácil de encontrar habitualmente. Ha visto tantos niños a lo largo de su vida, entonces uno confía que lo que él te dice es lo correcto. También no es un doctor que se dé muchas vueltas, te da un diagnóstico y como que siempre es lo que él dijo. Tras toda una vida dedicada a investigar para mejorar la calidad de vida de la población, el año 2012 el doctor Ricardo Huawi obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. Sin duda uno se siente honrado, uno se siente reconocido, pero esto no lo veo como que de aquí en adelante me transformo en el Premio Nacional. Soy otra persona más haciendo lo que tengo que hacer y haciendo lo mejor posible. Muchas veces he roto los caminos que me han señalado por elegir otro, pero no he tomado nunca las cosas a media en cuanto a los compromisos de este tipo que he tomado. Está bien, se ganó el Premio Nacional de Ciencias, estoy seguro que el día que ganó no estuvo pensando en ya voy a celebrar y eso. Nos lo comunicó y estoy seguro que al minuto siguiente estaba mandando correos de trabajo y viendo un paper, trabajando de editor, porque así trabaja. Yo diría que no, para mí no, el trabajar más o menos es más bien la intensidad que requiere lo que uno está haciendo. Nunca lo he medido, tampoco he medido demasiado las consecuencias de concentrarme más en el trabajo que en la familia. Pero nunca en forma consciente he trabajado por descuidar a la familia. Y por eso que es bueno que haya alguien cerca de uno que le recuerde los equilibrios. Ahora, yo tendré que decir que el juicio de lo que yo he hecho muchas veces ha sido más bien desequilibrado. Líder, inquieto, trabajador y exigente, convencido de que tenía una tarea que cumplir en su vida, Ricardo Huawi trabajó sin descanso para contribuir en el desarrollo de la nutrición básica a nivel internacional, incidiendo en las políticas públicas nacionales y, por ende, en la calidad de vida de miles de chilenos. Ricardo Huawi, una mente brillante. No sé qué es lo que es peor, si dejar de cumplir con lo que uno piensa que es su misión, versus, en forma no necesariamente consciente, que hayan consecuencias por el celo con que uno está comprometido con su misión.